la imagen, pero no vamos a hacer un ecocardiograma tan específico. Vamos a observar las anormalidades más evidentes y fácilmente identificables y obviamente guiar la terapéutica de nuestro paciente. ¿Para qué nos va a servir? Pues obviamente para ver que haya una buena contracción cardíaca. Nosotros cuando hacemos una ventana cardíaca pues vamos a ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y bueno, normalmente podemos ver la aurícula derecha. Pero nosotros lo que vamos a ver es cómo se contrae el corazón. Ahorita vamos a ver unos videos cómo es la contracción cardíaca, ¿no? Ver que realmente haya una buena movilidad. ¿Qué nos puede impedir que haya una buena movilidad? Que el paciente se haya infartado y que alguna de las paredes ya no esté moviéndose bien, o incluso que tenga un tamponado cardíaco y que no haya una adecuada movilidad. Cuando vemos el corazón, aquí vemos por ejemplo las 4 cavidades, ¿sí? Al ver las 4 cavidades podemos pasar a un modo M y vemos cómo es la contracción cardíaca, ver que realmente hay una buena contracción. Les decía, en el ultrasonido obstétrico sería como lo que veríamos al momento en el que nosotros identificamos el foco cardíaco fetal. Entonces, veíamos un corazón normal, como vemos el ventrículo, que obviamente el ventrículo va a ser más grande, pero cuando nosotros hacemos la ventana cardíaca podemos encontrar una dilatación de las cavidades cardíacas, que eso nos puede sugerir patología. En algún momento hablamos, ¿qué patología nos puede incrementar el tamaño de las cavidades cardíacas derechas? Digamos, fisiopatológicamente, yo les digo, les voy a recomendar ahorita un libro que es de fisiopatología exclusivamente. No viene a tratar nada, viene de fisiopatología para que entendamos algunos padecimientos, les va a servir un montón, porque cuando uno lee ese libro es súper fácil de leer y aparte le entendemos. Una vez cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, explicábamos que cuando el trombo llega a la arteria pulmonar ya no hay un adecuado flujo y comienza a haber un flujo hacia atrás y comienza a dilatar, ¿no? Entonces, si la arteria pulmonar sale de las cavidades derechas, las cavidades derechas comienzan a crecer. Entonces, la tromboembolia pulmonar nos va a dar un aumento en el tamaño de las cavidades derechas, que normalmente son más pequeñas que las cavidades izquierdas. Si vean cómo se ve esta imagen, en donde hay un adecuado contracción de las cavidades, cómo se ve esta imagen y cómo se ve cuando no hay una adecuada contracción, no hay un buen cierre de la cavidad. La cavidad ya no tiene la capacidad de contraerse de manera adecuada y pues obviamente eso genera alteraciones hemodinámicas importantes. También, una vez también les mandé un video de un paciente con un derrame pericárdico, un paciente que llevaba 6 meses con disnea, lo habían estado tratando con broncodilatadores. Cuando se le hace una radiografía encuentran un corazón de este tamaño y va a hacerle el ecocardiograma, y en el ecocardiograma podemos observar un aumento del espacio pericárdico, ¿sí? Hacemos la ventana y este es el corazón y vemos cómo el corazón está rodeado de líquido, está con derrame pericárdico. Esto es poquito. Cuando hablábamos de derrame pericárdico decíamos que 30 a 50 mililitros pueden ocasionar tamponade cardíaco en una situación aguda, pero hay gente que alcanza a compensar. Este paciente, cuando llegó y le hicimos el ecocardiograma, se veía una gran cantidad de líquido. Cuando lo picamos, le sacamos 4 litros de líquido pericárdico, llenamos el galón, ¿no? Creo que sí les mandé, creo. Entonces, podemos identificar el derrame pericárdico. Entonces, vemos las cavidades y cuando hay alrededor una imagen sucesiva de líquido es derrame hasta no comprobar lo contrario, ¿sí? Probablemente el derrame no sea tan grande en algunas de las ventanas, pero si nosotros comenzamos a mover, ahorita que hagamos una ventana cardíaca, podemos identificar, puede ser muy pequeño, pero normalmente el corazón no debe de existir un espacio afuera de líquido, no tiene que haber una cantidad, hay líquido muy pequeñito que ni siquiera se alcanza a identificar, pero cuando esos espacios comienzan a crecer, nos hablan de derrame pericárdico e incluso nos ayuda a ver en dónde está y a dónde tenemos que funcionar, ¿sí? Si es un tamponade, pues tiene que ser algo de urgencia. Si el paciente que llevaba 6 meses, pues no hay urgencia. Le hablamos al ecocardiografista, en el cardio incluso, y se puede hacer la función y se saca el líquido, ¿no? Les digo, este paciente tuvo 4 litros. Aquí, por ejemplo, vean, esta es una imagen con mucho mejor definición. Vean cómo se ve. ¿Qué parte del corazón creen que sea? ¿Qué sería? Esa sería la aurícula, ¿qué? Derecha, el ventrículo derecho,
la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Sí, aquí la cantidad de líquido es mucho mayor que las imágenes previas. Ajá. Normalmente el pericardio, que es tiene que estar pegado al corazón. Entonces, al nosotros hacer la ventana, vemos una cantidad de líquido importante y obviamente aquí ya tiene más de 500 mililitros de líquido, ¿no? Ahora hay veces que hacemos la ventana cardíaca, pero también podemos identificar, aquí es el pericardio, vean cómo el líquido no está dentro del corazón, entonces podemos identificar que haya un derrame pleural, aunque eso lo vamos a ver más en el torácico. Ahora también, ya cuando el paciente obviamente tiene tamponade, pues va a haber una compresión del ventrículo derecho que ya no nos permite ni siquiera que se abra, ¿sí? Pero pues eso ya sería una urgencia que debe resolverse de manera rápida. Ahora, ¿de qué otra forma nos puede salir el ultrasonido en el sistema cardiovascular? Hace rato ya se hablaba de la colocación de catéter, pero otra cosa que nos puede servir es ver si a nuestro paciente le vamos a pasar líquido o no, ¿sí? Antes, para nosotros decidir que se le pasaba líquido a un paciente, ¿qué es lo que se medía? La presión venosa central, ¿no? Se le ponía un catéter central, se medía la presión venosa y veíamos si el paciente tenía menos de 8, se le pasaba agua. Si era más de 12, ya no necesitaba agua. Lo normal era entre 8 y 12 y eso nos decía si le pasábamos líquido o no. Hay muchos estudios que demuestran que la presión venosa central no tiene una utilidad para ver la volemia del paciente, porque va a depender mucho de qué tan adentro está el catéter, quién lo colocó, probablemente está muy afuera. Entonces, incluso hasta de la función cardíaca. Si nosotros podemos tener pacientes que tienen 12 de presión venosa central y necesitar líquido, y pacientes que tienen 3 de presión venosa central y no necesitar líquido. Entonces, una manera que también nos puede servir es ver la compresión de la vena yugular, ¿sí? Todavía, por ejemplo, ¿quién es de enfermería? ¿Quién es de enfermería? Creo que hay una chica que se llama Celso. Ella está en la terapia y no nos dejará mentir que hay muchos médicos que están por el PVC cada 4 horas, PVC cada 6 horas, colocar PVCímetro, ¿no? O sea, realmente no tiene ni siquiera una utilidad. Entonces, otra forma era colocar unos catéteres de Swan-Ganz. El Swan-Ganz igual va a la arteria pulmonar, nos da los mediciones, es el estándar de oro, pero hay muchas complicaciones y ya no se recomienda tampoco utilizarlo tanto. Entonces, la utilización del ultrasonido nos permite hacer una compresión de la vena yugular. Así como vieron la vena yugular hace un momento, nosotros vamos a encontrar la vena y vamos a ver cuánto se comprime la vena dependiendo de la inspiración o de la expiración del paciente. En el momento en que el paciente inspira, la vena se va a comprimir, ¿sí? En el momento que el paciente expira, la vena se va a dilatar. Cuando nosotros medimos la diferencia que hay entre la compresión y la descompresión, si esa descompresión excede el 12%, el paciente necesita líquido. No necesita 3 litros, necesitará 500 mililitros, hasta lo mucho 1 litro. Si es menos del 12%, el paciente no necesita líquido. Entonces es una forma de saber si le pasamos agua o no a un paciente. Ahorita vamos a hacer ventanas pericárdiacas. Pero lo que más comúnmente nos puede llegar y tengamos que utilizar probablemente sea el ultrasonido abdominal, ¿sí? El ultrasonido FAST es un ultrasonido en el cual nosotros podemos ver de manera rápida e identificar algunas alteraciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿En cuánto tiempo tendríamos que realizar un ultrasonido FAST? 5 minutos. 3 minutos, 2 minutos, incluso hay un curso que se llama WinFocus, que es de ultrasonido en paciente crítico, y alguna vez vino el doctor Lichtenstein, que es un médico muy famoso que incluso es el de ultrasonido pulmonar, y hay un médico argentino que hizo el FAST en 1 minuto, ¿no? O sea, dice, es que por eso es FAST también, o sea, es el diagnóstico. Le digo, el jueves tardaron 1 hora y media en hacer un FAST al paciente. Entonces, no, es identificar. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Colocar el transductor, ver las ventanas que nos va a salir, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio y el pelvis. ¿Qué podemos identificar? Principalmente, ¿qué vamos a buscar? Líquido libre, ¿no? Si es un trauma de abdomen, ver si existe alguna imagen superficial de líquido libre que nos pueda sugerir que el paciente requiere de algún procedimiento quirúrgico de urgencia. Ahora, no todos los ultrasonidos FAST nos van a dar el dato inmediatamente. Tuvimos una paciente en urgencias
una señora que se cayó y cuando iba cayendo se pegó contra el barandal. Entonces tuvo una contusión en el abdomen. Pasó el día, se hizo un ultrasonido fast, normal, ¿sí? Se pasó a los imágenes, normal, no encontraron líquido libre. Estuvo 6 horas en urgencias y de repente la paciente se empieza a chocar. Se repite el fast y tenía líquido libre. Tuvo una ruptura hepática, ¿sí? Una lesión hepática secundaria al trauma, pero en el momento del fast, que fue prácticamente de inmediato cuando llegó al hospital, no tenía todavía líquido libre. Entonces hay que mantener la vigilancia y ver si nuestro paciente tiene alguna alteración, ¿no? Entonces obviamente si nosotros hacemos un ultrasonido debemos de saber qué es lo normal. Normalmente no hay líquido en el abdomen, a menos que sea un paciente que tenga ascitis o que tenga insuficiencia hepática, que nos lo pueda dar, ¿no? Entonces nosotros debemos de identificar qué sería esto. Este es riñón y este hígado, es el espacio de Morrison, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar del lado derecho el espacio de Morrison para ver si en ese espacio hay líquido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no hay líquido. Del lado izquierdo vamos a ver el riñón y el vaso, entonces es el espacio espleno-renal para ver si también existe la presencia de líquido. Y en el hueco pélvico, que obviamente la vejiga va a tener líquido si es que tiene producción de orina y no tiene que haber líquido alrededor, dentro de la vejiga sí, pero hay veces que nos reportan líquido libre y es la vejiga. Entonces hay que ver bien que realmente no sea una alteración. Entonces, en estas imágenes no vamos a ver líquido, a excepción de la vejiga que es normal. Pero, si ven esta imagen, compárenla con esta. Está el riñón, está el hígado, pero aquí ya hay líquido, ¿sí? Aquí hay líquido libre. ¿Qué puede ser? Puede ser sangre, puede ser, por ejemplo, pacientes que tengan incluso hasta una perforación gástrica, que sea material gástrico, pero eso es líquido. Entonces, entonces debemos de identificar la imagen normal que vimos previamente y la imagen patológica, que sería la presencia de líquido libre. También, si el paciente tiene, no se alcanza a ver muy bien, pero igual si hay presencia de líquido, pues obviamente del lado izquierdo nos hablaría de que el paciente tiene una lesión esplénica y que es una resolución quirúrgica. Este chico tenía el ultrasonido, reportaban la presencia de líquido libre, tuvo un hemoperitoneo de 200 mililitros, tuvo lesión esplénica y se hizo la esplenectomía. Les digo, por ejemplo, este paciente en 1 hora ya estaba en quirófano. Llegó, se intubó, en lo que se le hizo el ultrasonido y en 1 hora ya estaba en quirófano. Se resolvió el problema. Cuando en otras ocasiones el paciente hubiera estado 12 horas en observación en urgencias, esperar la tomografía mañana y mañana meterlo al quirófano, ¿no? Y pues también si de repente ya hay líquido alrededor de la vejiga, pues nos va a sugerir que hay líquido libre en el hueco pélvico y también hay que buscar alguna alteración que se pueda resolver quirúrgicamente. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el líquido? Aquí vemos líquido, ¿no? Hay veces que hacemos el ultrasonido y vemos líquido en diferentes partes. Puede ser hemoperitoneo. Llegó un paciente, este sí fue un caso muy raro, un paciente con dolor abdominal de 18 años, sin antecedentes. Le hacen el ultrasonido, líquido libre. Lo meten pensando en un apéndice o algo. Cuando abren tenía 220 de hemoperitoneo. Se revisó todo el abdomen y nunca encontraron una lesión vascular. Parece que tenía alguna malformación, se rompió, pero no la lograron encontrar. Se quitó el hemoperitoneo, se cerró, el paciente le fue bien, pero hizo un hemoperitoneo espontáneo. También hay pacientes que lo pueden presentar, no es como que no pueda suceder. Pero cuando hacemos el ultrasonido y encontramos líquido, lo más probable es que sea sangre, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir el ultrasonido en el paciente politraumatizado? Ya decíamos, en el cerebro ver la vaina del nervio óptico, medir que cuánto debe de ser, mayor de 5.4 nos indica una presión intracraneal mayor de 20. Entonces, ese sería lo primero. En el pulmón, ¿para qué nos va a servir? Para identificar un neumotórax, para identificar hemotórax, hemoneumotórax, que también puede haber, derrame pleural, contusión, condensación o algún proceso neumónico. En el corazón nos va a servir para ver si hay tamponade cardíaco, derrame pericárdico,
puede haber contusión, ruptura o aneurisma, ¿no? Que ya no haya una adecuada movilidad. Sigan, traten de seguir, hay muchas páginas, actualmente es muy fácil acceder a todo, hay muchísimas páginas en las cuales pueden ver imágenes de ultrasonido, de trauma, y se van a ir grabando, y hay veces que de repente lo hace uno y se acuerdan que alguna vez lo vieron en el Facebook, y ahora ya se una de las ventajas, ¿no? Y en el abdomen la presencia de líquido libre, una lesión visible, ya sea hepática, vaso, riñón o aneurisma. No es necesario que seamos especialistas en imagen o en ultrasonido para poder realizar el diagnóstico. Si nosotros comenzamos a familiarizarnos con la imagen y tenemos el equipo, hay que empezar a hacerlo. Probablemente sea un paciente que está sano y que no tiene nada de abdomen. Hagan el ultrasonido y hagan el rastreo y vayan identificando las estructuras para que en el momento en que ustedes vean algo patológico se den cuenta y se pueda diagnosticar, ¿no? Entonces, si no tenemos un paciente estable, que mantenerlo en observación, ver que no haya ninguna alteración. Si es un paciente estable y nosotros hacemos un estudio que nos sugiere, por ejemplo, un neumotórax, y nuestro paciente es estable, no está taquicárdico, no tiene alteración, si le ponemos un catéter y le hacemos neumotórax, ¿qué nos va a decir el paciente? ¿Qué va a tener? Yo te pongo un catéter ahorita y te hago neumotórax. ¿Qué crees sentir tú? Uno puede haber disnea, pero a lo mejor la disnea tarda 2 horas en aparecer. Compresión, pero ¿qué sentiría el paciente? Dolor. Dolor. ¿Dónde le va a doler al paciente? Ajá, el paciente va a doler, entonces le hacemos, digamos que ese motor, bueno, le colocamos la sonda. ¿Ves? Un paciente estable, no tenemos ningún dato de que el paciente realmente lo tenga. Si está estable, podemos hacer un estudio confirmatorio, ¿sí? Porque a lo mejor digo, bueno, yo le doy un neumotórax, pero a lo mejor no lo tiene. Si el paciente lo permite, probablemente se pueda hacer una tomografía y ya determinarlo, ¿no? Pero si es un paciente inestable, hay que hacer intervención urgente. Si ustedes ven, y eso pasa mucho, la ventilación mecánica, mucha gente no la sabe programar y le ponen pips muy altos, y en el momento que se pone el pip, hacen neumotórax por la presión que ejerce. Y hay veces que no identificamos, había un paciente acá en el hospital que estaba inestable, y no nos habíamos dado cuenta que tenía un neumotórax. En el momento en que se le puso la sonda, el paciente se mejoró, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de hacer una intervención urgente para tratar de que nuestro paciente no vaya a presentar mayor alteración, ¿no? Entonces, ya mencionábamos, ¿qué es lo que tenemos que diagnosticar o descartar? Neumotórax, que principalmente sea atención que pueda poner en riesgo la vida, un tamponade cardíaco por presencia de derrame pericárdico importante. En el tórax, la presencia del signo de código de barras y que sea el confirmatorio de neumotórax, y en el tamponade, el que este derrame pericárdico no permita que haya una adecuada contracción del músculo cardíaco. La presencia de hemoperitoneo o hemotórax, y bueno, hay que estar evaluando continuamente la respuesta a volumen. Ya decíamos, antes se utilizaba más la vena cava inferior, hacíamos un ultrasonido de vena cava inferior, y si el paciente estaba intubado o no intubado, podíamos medir cuánto se colapsaba. Actualmente se recomienda que sea más en la yugular, es mucho más confiable que la vena cava. Entonces el paciente cuando inspiraba, medíamos cuánto medía la cava, y cuando expiraba medíamos cuánto medía. Si esa cava se colapsaba, el paciente ya teníamos que pasarle líquido. Si no había colapso, incluso había cavas que en la inspiración y la expiración se mantenían igual, el paciente estaba sobrecargado, había que pasarle incluso diurético para disminuir ese sobrecargo. Ahora ya se prefiere mucho más la yugular, y obviamente descartar la presencia de cráneo hipertensivo. Ya decíamos, cuando hay una dilatación importante de las cavidades del lado derecho, el diagnóstico puede ser tromboembolia pulmonar. De hecho, si se acuerdan, en el algoritmo de tromboembolia pulmonar hay una parte en la que dice que hay que hacer un ultrasonido doble de las extremidades al paciente. Entonces le hacemos el eco, vemos una dilatación, hay que hacerle un confirmatorio de las extremidades para ver de qué parte pudo haberle alzado ese trombo, pero siempre va a haber una dilatación, y ese signo se llama McConnell positivo, es un signo de dilatación de las cavidades derechas. ¿McConnell? McConnell positivo, porque no hay una adecuada movilidad del septum, y eso ya nos habla de que hay una alteración. Si le hacemos la ventana en las extremidades,
vamos a observar cómo se veía la vena hace rato que revisaron, cómo se veía un círculo negro, ¿no? Cuando el paciente tiene trombosis, se ve ese mismo círculo, pero cambia la estructura. ¿Por qué? Porque hay un coágulo adentro que le está obstruyendo. Y puede ser que ustedes pasen el Doppler o incluso el ultrasonido nada más desde abajo, y conforme van subiendo se empieza a ver el trombo. Cuando un paciente hace tromboembolia, acuérdense que lo que viaja no es el trombo tapa, ¿sí? Lo que viaja es la colita del trombo que se llega a formar. Es lo que tenemos que hacer con la anticoagulación. Entonces hay que estar revisando las extremidades de la paciente. No es más del caraco, pero estas imágenes, por ejemplo, nos sirven más para eco, dependiendo de dónde vamos a poner el transductor, qué es lo que vamos a ver. Cuando ustedes vean la imagen, van a saber si es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Se las voy a mandar a su WhatsApp para que las tengan principalmente, solamente como saben, ¿no? El protocolo, cómo se verían las cavidades en cada una de las posiciones del transductor. Luego eso ya sea más de eco, pero nos puede servir para ver. Incluso hay veces se mide la contracción del ventrículo para saber si al paciente le falta volumen. Entonces, bueno, cuando llegue el paciente chocado, debemos identificar por qué está pasando, ¿no? Llega el paciente politraumatizado, pues tenemos que buscar lo que probablemente le haya causado el choque. ¿Sí? Puede haber pacientes con choque séptico, habríamos de buscar si el paciente tiene algún absceso, algún proceso infeccioso. Si es que ya descartamos lo demás, ¿no? Ver si al paciente le falta volumen, que esté sangrando, que haya líquido libre, que haya tenido una ruptura hepática o ruptura esplénica, si hay un choque obstructivo, que el paciente tenga neumotórax o derrame pericárdico o cardiogénico, que este corazón no se mueva adecuadamente y no haya una buena contracción. Entonces hay que tratar de buscar cuál es la causa por la cual nuestro paciente está chocado. Hay veces que el paciente está chocado y no identificamos cuál es la causa. A mí me toca ver mucho en urgencias en el hospital, de repente diagnósticos de estado de choque a determinar de los especialistas en urgencias. Entonces fueron a presentar a un paciente y la nota de la urgencióloga decía: estado de choque de origen a determinar. Cuando veo los laboratorios, la paciente tenía 20.000 eupos, tenía una neumonía. Entonces, ¿cuál sería lo único que se ve? Entonces, siempre hay que identificar dónde está el choque que nuestro paciente tiene. Les decía, una de las formas de ver la volemia del paciente es ver la vena cava inferior. Nosotros colocamos el transductor, que lo ideal sería que fuera el sectorial, lo colocamos por debajo del apéndice tifoides y ahí vamos a ver, vamos a buscar hacia el hígado donde está la vena cava inferior. Cuando la identificamos, normalmente vamos a ver así, vamos a ver del corazón, vamos a ver la vena cava inferior, y nosotros debemos de ver cómo se comprime de acuerdo a la respiración. Si la compresión es mayor al 50% en un paciente despierto, le falta volumen. Si está intubado, debe ser mayor al 12%, porque obviamente va a ser diferente. Entonces así veríamos, aquí está el corazón y aquí está la vena cava, ¿sí? 2 centímetros después de la salida de la vena cava de la aurícula derecha, debemos de hacer la medición. Aquí es en donde se tiene que medir. Aquí está el hígado. Entonces nosotros vamos a medir la vena cava. ¿Para qué nos va a hacer? Pues para ver si el paciente requiere que le pasemos más líquido, ¿no? Acuérdense que si nosotros le pasamos más agua de lo que requiere, puede haber edema pulmonar, falla renal, edema periférico, hemodilución, entorpecimiento en la entrega de oxígeno. Entonces para eso en todos los pacientes necesitamos ver qué tanto volumen le vamos a pasar. Y ya decíamos, sí, la vena cava, que era lo que más utilizábamos antes, ya no es tan confiable, pero lo que se utiliza ahora es ver la respuesta a volumen de acuerdo a la variabilidad de la vena yugular interna por ultrasonido. Hace rato veíamos una imagen, ustedes vieron cómo se veía tanto la vena como la arteria. Esta vena se colapsa porque tiene menos músculo que la arteria, ¿sí? Entonces, al momento que se hace el colapso, lo pasamos a un modo M y vamos a ver qué tanto colapsa. Tenemos que hacer una medición entre esta parte y esta parte. Si hay una variabilidad, que sería más del 30 al 50% de pacientes sin ventilación mecánica o
más del 30% en pacientes con ventilación mecánica, a este paciente le falta agua. Si nosotros ya lo sobrecargamos, esto va a estar prácticamente derecho y no es necesario pasarle líquido. Y no tenemos que hacer un método invasivo, ni tenemos que hacer nada, solamente con poner el ultrasonido de la vena yugular, el paciente podemos saber si requiere o no de líquido. Aquí, por ejemplo, vean cómo está. A diferencia del anterior, está prácticamente plano. No necesita que le pasemos agua a este paciente, ¿no? Ya cuando hacemos el ultrasonido y vemos una vena yugular muy dilatada, es porque el paciente tiene sobrecarga. Ni siquiera hace falta medir. Vean cómo está la arteria y vean cómo está la vena. Está completamente dilatada, el paciente está sobrecargado. También el volumen, si nosotros no podemos o no sabemos medirle la variabilidad a la vena yugular, una forma es ver lo que mencionábamos al principio, la presencia de líneas B en el pulmón. Ustedes pueden estar haciendo, cuando vean líneas B, el paciente ya está con exceso de líquido, hay que pasar diurético para tratar de disminuir esa sobrecarga o ese balance positivo. Entonces, esta es una muy buena opción. Cuando el paciente llega, siempre pasa, y es muy común, que no sabemos disnea por edema pulmonar o por neumonía. Con hacer esto, si encontramos líneas B así, y no nos damos con ese edema agudo pulmonar. Les digo, a esta paciente le pasamos diurético y se le quitó la disnea. Pero pues, obviamente hay que estudiarla, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quién quiere pasar para que veamos el abdomen y el corazón? ¿Quién pasa? Vale, tú eres el... A ver si me aguanta la mesita. A ver si la citis nos permite decir. Ahorita lo que el doctor se prepara, hace unos 15 días hicieron una...